Entonces, ahí en la presentación dice soporte para correas de diablo y dice gasoducto de 16 pulgadas. Naco Hermosillo, ahí está el nombre del ducto. Son 16 pulgadas de diámetro. Y indica el tramo, no hay la encabezada, dice Senegal. Tramo. Terminal de importación, kilómetro cero, a la compresora Naco. En el kilómetro 13 más 300. Entonces son 13 kilómetros de ducto, eso es muy poco. Un ducto debe tener una distancia de 90 kilómetros entre trampa y trampa. Eso es lo ideal, 90 kilómetros. Ya dependiendo del diseño, la localización, ese número puede ascender a 100, 110, 120, 130. Y aquí tenemos 13 kilómetros. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Es la frontera, entonces la compresora está localizada inmediatamente cruzando la frontera y la distancia no es tan grande. Si la tuviera que mandar a 90 kilómetros, probablemente no tendría la presión para llegar y por eso el acercarme, ¿no?, a la compresora que está atrás, la que está inmediatamente aguas arriba, que sería la compresora estadounidense. Cuando haya más aguas arriba, son las compresoras de allá. Y esa sería la primera compresora aguas abajo del sistema de información. Y tenemos ahí el tramo, dice, de tipo de diablo. Y no le pusieron el tipo de diablo. Dice de la terminal de importación del kilómetro cero, de la trampa de envío de diablos, a la trampa de recibo de diablos de la compresora Naco. Entonces, aquí hay una primera notación. Vamos a correr contra la compresora. Eso quiere decir que en algún momento vamos a tener que sacar la compresora de operación. La teoría básica te dice que para desplazar el diablo hasta el interior de la cubeta sin compresión prendida, tienes que generar un venteo en la estación. Lo preferente es que el venteo sea en la estación, en algún punto destinado para el venteo, o lo puedes hacer también en la trampa de diablos. Pero para que lo hagas en la trampa de diablos, obviamente ese venteo tiene que tener conexión con la extensión del venteo que está localizada en el otro sitio. Aquí la cuestión es que la cubeta de diablos, ahí es donde están los venteos. O sea, el venteo tiene que ser afuera de la cubeta. La cuestión aquí es que ese venteo esté localizado o que esté más bien conectado con algún otro venteo interno de la estación que viene o que está conectado inmediatamente después. O si se puede, aunque nunca lo reportaron, debería estar conectado a un quemador. ¿Saben por qué? Porque en un quemador la cantidad de gas que puedes enviarle es mayor, entonces puedes simular un flujo mayor y no tendrías inconveniente en recibir el diablo hasta el interior de la cubeta. Siempre hay que recibir el diablo hasta el interior de la cubeta y siempre tiene que programar un venteo controlado, por lo menos de poco volumen. Al menos eso te dice la teoría. La cuestión es que por arriba de las 300 libras los venteos son más inseguros, por lo tanto deben tener la instalación correcta para desplazar el venteo a algunos metros lejos de ti, lejos de donde está haciendo la operación manual de la válvula. Está luego el nombre de los operadores, los responsables del cargo, uno de mantenimiento, otro de operación y otro de seguridad. Yo les había mencionado que las áreas importantes son mantenimiento, operación y el área comercial. Pues aquí hay un área extra que está siendo parte de la cuestión de la supervisión de la corrida de diablos, que es la cuestión de seguridad. Se refiere a seguridad física, pero sumado a seguridad física, también ellos son revisión del AMPO. Es algo interesante de los departamentos de seguridad de la operación de ductos. El departamento de seguridad, sí, la seguridad física de la instalación, incluso revisión de circuitos cerrados, todo eso. Pero aparte también ellos tienen la responsabilidad de la AMPO, porque es la contención del tubo. Entonces, dentro de todas las contenciones a las instalaciones que hay, una es la AMPO y también le corresponde a seguridad.
El área comercial no tiene que ver con la corrida de diablos, sin embargo, durante toda la corrida hay que estar reportando cuáles son los valores que se tienen y si no hay novedad, para garantizar que las cuotas estén funcionando de manera correcta. Entonces tenemos un diagrama unifilar del tramo, es un diagrama sencillo de un punto de ida y un punto de llegada de la terminal de importación del kilómetro cero a la compresora NAC. Ahí en medio va a haber válvulas, o no hay que ver si hay válvulas. Ahora, aquí hay una cuestión, hay que calcular la velocidad, la va a calcular aquí el reporte, la va a otorgar. Pero al ser 13 kilómetros, es importante considerar que el diablo va a llegar rápido. Entonces, el desplazamiento de las cuadrillas es importante porque entre lo que va detectando el diablo en los puntos intermedios, si es que los tienes, e ir conjuntamente con los cuartos de control y la compresora que va a recibir el diablo, ejecutando todas las actividades, como todo eso conlleva tiempo, es indispensable calcular el traslado, porque puede ser que el diablo te gane hacia una distancia tan corta. Entonces, por eso es importante la velocidad. Tenemos ahí el volumen, son 40 millones. Y ahí entra aquí entra la discusión de ingeniería, toda es discusión de ingeniería, ¿no? Cada valor debe tener un aspecto importante. Si se fijan, la manera en la que lo estoy diciendo es tanto como un operador comercial. Digamos, la plática podría ir en el sentido de las revoluciones de la máquina y cómo se va a ir generando el paro de la compresora hasta restablecer condiciones. Pero bueno, eso no lo estamos realizando, estamos viendo la cuestión operativa sobre el ducto, que al final es lo que se hizo aquí. Entonces, 40 millones. ¿Cuánto mueve el sistema? ¿De qué sistema estoy hablando? Estábamos hablando de la clase pasada del sistema escala de Marcelo Reynosa. Voy a ocupar la misma información para explicar el sistema de autonomía. El sistema NACO Hermosillo que estaba en la presentación pasada en la correa de diablos es un sistema que no está interconectado con este sistema, que es el Sistema Nacional de Gasoductos. Entonces, es de Reynosa y voy a trasladarme por la frontera rumbo a Sonora. Seguiría Nuevo León, toda la parte de Nuevo León, desde Ramones hasta allá. Todo esto es Nuevo León. Y aquí tenemos el estado de Coahuila. Entonces, transitan hacia la comarca lagunera. Todo esto es el Sistema Nacional de Gasoductos. Está todo interconectado. ¿Desde dónde? Desde Cactus, Chiapas, que es el CPG. Ese CPG tiene la particularidad de que tiene flujo hacia dos direcciones, hacia Yucatán y hacia el Sistema Nacional de Gasoductos. Sería hacia Mayacán, ¿no? Es el sistema que transporta hacia la península. Es un nuevo sistema modernizado. Pero cuando lo hicieron en disminución de diámetro, 24, 16, pero lo hicieron telescópico porque la presión como va cayendo naturalmente en el tubo, puedes hacerlo así porque cada vez te resiste menos el tubo y la presión va cayendo. El problema es que si le quieres aumentar el flujo al tubo y le quieres meter una presión de compresión en medio, pues esa reducción de diámetros va a hacer que el diseño ahorque la presión y tengas que construir un nuevo tubo, que es lo que terminaron haciendo en el sur. Entonces, desde Cactus, que Cactus, digamos, tiene su símil con Ciudad Pemex, que son dos puntos en el sur. Cactus en Chiapas y Ciudad Pemex en Tabasco son los puntos importantes del gas natural para Pemex. Ciudad Pemex porque es el gas natural del bombeo neumático de plataformas, y Cactus porque es la incorporación de flujo terrestre, que es un buen flujo, son 400 millones. Es lo mismo que Burgos, es lo mismo los tres complejos, lo que es Nuevo Pemex, Cactus, que está muy cerca uno del otro, y Burgos, cada uno maneja 400 MPCs. Es lo que se aspiraría a llegar en una reserva posible de capturamiento hidráulico a la mitad. ¿Okay? Nosotros vamos por 800 en el ¿Aquí? ¿Le toca aquí? Sí. Cantidad de flujo de Reynosa. Cantidad de flujo de Reynosa. Lo que es de las importaciones de Reynosa que vengan a moverse a Ramones. Parte de, sobre todo Ramones 1.
A ver aquí qué flujos tenemos. No se alcanza a ver bien. Son presiones, flujos no hay. Aquí hay flujo de 1000. Entonces este flujo es bueno, es lo que baja a Ramones 2. Este es Ramones 2, este es Ramones 1. Aquí está todo Reynosa y está en el mar el Marino. El Marino la medición no la tiene en el mar, la tiene en tierra y ya luego el derecho de está en el mar. Supongo que la otra medición está hasta Tuxpan, que al final Tuxpan sí converge con el sistema nacional de gasoductos. Entonces la corriente va para allá. Aquí está el aeropuerto de Monterrey, luego el estacionamiento de aeropuertos. Y aquí es interesante porque van tres ductos, 36, 24 y 22, van sobre este derecho de vía. Y aquí en el aeropuerto se abre el derecho de vía de 36, todavía es de 36. ¿Por qué pasa eso? Para que la línea de 36 maneje más NPO. Porque si te vas por la ciudad, ¿cuál es la ciudad? Aquí hay muchas concesionarias de carros y esta región de la ciudad. Entonces, si te vas por la ciudad, la NPO hay que restringirla por la norma 007 ACEA. O si te vas por afuera, que no hay construcciones, puedes manejar más presión. Y aquí la línea 36 trae 872 libras, es una presión complicada. Pero trae ese valor aproximadamente. Y la presión de abajo es de 672, 580. Aquí hay un diferencial. Solo que aquí se ve la presión más alta. Aquí llega la población. Aquí me llama la atención que la presión aquí es 580. Luego baja 672. Y luego baja 531. Este valor está extraño, este 580 es el valor extraño. Porque parecería que el diferencial viene desde 678, pero el diferencial baja a 678, a 632 y a 531. Este valor que también aquí es 580 es falso, aparentemente por el diferencial habría que checar. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo transmisión? O si es otro tren que está regulando hacia las líneas de aquí abajo, que puede ser posible. Esta presión de 346 que se tiene aquí en la entrega probablemente venga de un primer paso de regulación que lo que indica aquí, de 580. Entonces aquí el diferencial baja de 632 a 580 por estrangulación de la línea. O sea, hay flujo y hay estrangulación. Estrangulas, quitas energía, así es fácil. Y el flujo no está regulado. Aquí no hay controladoras de flujo. Las controladoras de flujo generalmente son en las importaciones y sirven para que exactamente ahí en la frontera esté entrando lo que se pidió. Los varios flujos hacia Torreón, ahí hay un punto que se llama Escobedo. Es el punto principal de operación de Monterrey. Aquí están las oficinas de operación de todo el sector de ductos. Y es el envío a Monclova, son las aceleras de AMSA, de Altos Hornos de México. Y lo que viene a Torreón, aquí hay una estación de compresión, es la que sigue en el sistema. Antes de comprimir aquí donde comprimiste, en Ramones, en teoría. Pero no en Ramones del Senagas, que son esos tubos. Más bien te lo entregaron comprimido de Ramones del privado. Acuérdense que aquí en un privado de Ramones hay una estación que es gemela, son estas dos. Bueno, estas dos sería el envío de Ramones Sur y Ramones del Senagas. Y Ramones del Senagas tiene su símil el Ramones privado, que es el que te entrega la presión comprimida. O sea, aquí recibes a compresión luego, es una compresora que no se ve aquí en el sistema. Repito, esta compresora es la del Senagas, que podría servir, pero maneja menos capacidad. Y la que sigue está hasta acá, Santa Catarina. Tiene función de succión, de descarga. ¿Qué dice 433? No está operando. Me confundí con este valor de 433, si era la succión. Es un valor muy bajo, 430. Andamos en los 45 kilos de succión para compresora operable, que son 650 libras aproximadamente. Aquí anda en 433, es un valor muy bajo. Es la línea de 22, hay una línea de alta y hay una línea de baja que viene desde Escobedo. Desde aquí sale un cabezal de alta, cabezal de baja. El cabezal de alta a 850 libras y el cabezal de baja a 459 libras. Entonces es un manómetro donde regulas presión de suministro, de llegada.
El cabezal de baja te sirve para enviar gas a Monclova. No, aquí está el gas de Monclova, 30 pulgadas, 522 libras. Entonces, 522 libras tomas de 850, la bajas a 522. Entonces, ahí hay una estación que está regulando a la mitad la presión. Y este valor de cabezal de baja es el tubo de 22, que parece ser que son esos consumidos, porque son 433, 426, 430, 429, y llega hasta 433. Estos son flujos muy bajos, 7 millones, 3 millones, 1 millón. Y aquí dice 793, 24 pulgadas, 791, 24 pulgadas. Estos dos manómetros, estos dos transmisores, que no se alcanza a ver bien, yo supongo que es donde están. Ahí están los manómetros, es la succión y la descarga. Están iguales los manómetros, entonces la estación de compresión no está operando. Y sigue torreando. Vamos a seguir torreando. Ahí tiene continuidad el tubo y va a Torreón. Torreón es este punto de aquí. Se tiene la última compresora. Viene el gas de allá. De aquí distribuyes a Gómez Palacio, a Durango. Aquí es la capital de Durango. Y subes a Chihuahua. Aquí está Chihuahua. Se supone que el gas lo puedes enviar hacia arriba también, pero en realidad el gas baja. Y es el sector que sigue. Chihuahua. Chihuahua es aquí, sube el gas. El centro del sector Chihuahua es aquí. Y hasta aquí sube el gas, se supone. Es un punto intermedio. Aquí tiene sus claves el sistema, no todo converge en puntos intermedios, hay otros que la corriente converge en medio. Y hay consumos petroquímicos ahí de Camargo, ese Camargo es un consumo petroquímico. Entonces todo esto está interconectado. Todo esto está interconectado hasta Cactus y hasta El Salto, en Jalisco, Valterrilla, Guadalajara, Las Autónomas, que es un mismo sistema. Y ese sistema está aislado, es el sistema de Sonora, es el sistema Naco Hermosillo de 16 pulgadas. Aquí es donde estamos corriendo diálogo. ¿En dónde estamos corriendo diálogo? En este tramo de aquí nada más, en la importación a la succión del compresor. Y el compresor, vean, ahí está moviendo 48 millones y el reporte marca 40, entonces estamos arriba. Ese consumo de 40 millones, de 48, es la suma de los consumos del sistema, que es este de aquí, que es 30. 23 está congelado, hay que ver este valor cuánto es realmente. Posiblemente se acaba de ir la señal. 30, 23 y consumos intermedios, que son estos dos, 1.5 y 0.5 y ese 48. Entonces, ese valor debe estar balanceado a los consumos del sistema. Así de fácil. Si no está balanceado, hay que pedir gas y el gas debe ir de acuerdo a una cuota y la cuota debe ir de acuerdo al programa de consumos. O sea, todo está redundante y al final hay que operarlo con las presiones correctas y detectando cuando. Aquí la clave, ¿saben cuál es? Que las centrales se dejan guiar luego más por lo que dice el CENACE, que es el Centro Nacional de Control de la Energía Eléctrica. Ellos mandan unas cuotas de actualización de la generación de gas y las centrales actúan por su propia cuenta o no avisan al cuarto de control porque consideran que el controlador de gas, su trabajo es ver cuando cambian los consumos para ajustar el sistema. Y esa comunicación la obvian o te hablan ya que hacen el ajuste. Y de eso va la operación diaria de esto. Es un sistema que está funcionando con protección catódica todo el tiempo, que se hacen corridas de diablo cada 6 meses, están calibrando los instrumentos cada 6 meses, están revisando recubrimientos, están haciendo recorridos para detectar tomas clandestinas, excavaciones, nuevas construcciones que puedan afectar el cambio de localización, pero el objetivo, digamos, es esperar que amanezca otra vez y que esté fluyendo para que siga generando los días suficientes para generar un trabajo de mantenimiento. Lo ideal es que no hubiera trabajos de mantenimiento. Todos los trabajos de mantenimiento generan pues, costo y no hay que tenerlos. El trabajo de mantenimiento más caro se llama hot tapping con stopple y es para cuando se te rompe una línea o cuando se queda atorado un diablo. Trabajo que no debe existir en un programa convencional de transporte. El programa convencional de transporte es tener todo verde. En el momento en que hay algo amarillo,
empieza a correr nota informativa de la alarma en el sistema. No puedes tener un sistema alarmado, debe estar siempre en verde. Y las alarmas están calibradas de acuerdo a una operación normal, calculada por panhandle, por ecuación de empaque, ecuación de velocidad. Tú tienes tus restricciones de acuerdo a la máxima presión del tubo y a la mínima presión que pueden alcanzar los clientes con el conjunto de usuarios. Entonces, si corres contra compresor, el flujo tiene que bajar a 40 millones. El sistema mueve generalmente la suma de dos plantas de consumo eléctrico, que son estas dos, Hermosillo y Fenosa Hermosillo. Estas dos centrales son las que van a dar el flujo del tubo principalmente, porque este flujo de 1.5 y 0.5 se dice que se puede consumir del empaque. Tú puedes cerrar el tubo y se puede consumir del empaque como si fuera un tanque. Entonces, este flujo puede ascender a 40 y este flujo puede ascender a 40. Entonces, esta compresora mueve en la realidad 80, ahí dice 48 y en la correa dice 40. Entonces, ¿por qué el flujo es de 40? ¿Por qué el flujo es de 40? Lo primero que diría es, porque si mandas el flujo 80, el diablo va a llegar más rápido que el desplazamiento que puede haber entre las cuadrillas para ejecutar la operación. Entonces, lo más probable es que esa velocidad sea baja. ¿Y cuánto se tiene? Se tiene metros sobre segundo. 5. ¿Cuánto es eso en kilómetros por hora? ¿Puedes hacer la conversión? 5. 6 por 300. ¿Cómo? 5 metros por segundo en kilómetros por hora. Exacto. Si una hora tiene 3 18 kilómetros por hora. Gracias. Entonces, los valores andaban para correr diablo entre 8 y 12, con posibilidades de 16, máximo hasta de 24, creo que lo mencioné, pero ya no puedo soportar más de esa velocidad. Entonces, el flujo se convirtió en 40 porque la velocidad iba a ser muy alta, tal que iba a repasar el límite superior, y es muy probable que el diablo llegara más rápido de lo que mi logística me permitía. Acuérdense que esta industria al final en la actualidad se llama Pemex Logística, ¿no? Todo lo que es ducto, que no tiene que ver con la transformación industrial, que tiene que ver con el transporte de ducto, se llama Pemex Logística, y eso convierte cualquier tarea de logística de movimiento de personal durante la operación en lo más importante de la operación. ¿Por qué? Porque lo demás es apertura, cierre de válvulas, a menos que estés interviniendo un instrumento. Y generalmente cuando tenemos un instrumento en sitio hay que darle el periodo de 2 semanas a lo mucho al operador en sitio para que desarrolle el servicio. Todo esto debe estar ya incluido en una garantía al momento de contratar el instrumento con sus servicios de mantenimiento semestrales o trimestrales. Entonces, ahí está la presión. Todo esto hay que calcularlo con la fórmula, hay que tener el respaldo calculable con la fórmula que yo les pasé. Y hay un programa, el programa es con lo que yo espero tener ese día, hago mis cálculos y me da una velocidad y un tiempo. La corrida va a durar 1 hora, entre 1 hora y 1 hora y media. Hubo un programa de la actividad y una actividad real en el campo. Sí fueron los 40 millones al final que se esperaban, solo que la presión fue mayor ese día. La presión fue de 390 libras ese día, cuando se esperaba una presión de 362. Y bueno, la velocidad incrementó y el tiempo aumentó. ¿Cómo se puede decir? Si la velocidad subió, bueno, es velocidad promedio. Habría que ver las detecciones y es lo que vamos a tener en el desarrollo del reporte. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí son las actividades principales que se deben reportar. Aunque todas las actividades que se desarrollan son las del procedimiento que revisamos.
apertura de desfogues, llene de cubeta, recibo de diablo, todo eso podría ir ahí, pero eso es lo más importante. Entonces, ¿qué tenemos? Primero la reunión de inicio de jornada a las 8:45 de la mañana. Luego tenemos el embotellado del diablo. El embotellado es ingresar el diablo en la cubeta. Luego tenemos el pateo, la llegada y la maniobra de extracción del diablo, que es lo que está reportado ahí, con sus horas. Luego tenemos un reporte del perímetro de los elementos del diablo. Entonces, un equipo de limpieza va a tener esos elementos. Una guía, son 3 sellos, una guía B y 3 sellos. Uno puede incluir cualquier cantidad de elementos ahí en medio. Puede incluso que haya elementos extras que no estén reportados aquí, como lo pueden ser cepillos o imanes. Un diablo de limpieza generalmente tiene en la cuestión de las guías sellos o discos. Entonces un diablo se dice es de copas o de discos. Un diablo de copas tiene la deflexión para en la dirección del flujo digamos generar una aerodinámica interna, y los discos pues solamente el disco. Entonces generalmente lo que pasa es que la guía es una copa y los sellos son discos, y tienes ahí 2 copas y 6 discos. Y se toma el perímetro de cada uno de los elementos antes de ingresarlo y después de ingresarlo, para hacer comparaciones entre lo que pasa el lunes, lo que pasa el martes y con corridas anteriores, posiblemente para detectar una bolladura que no ha sido detectada, aunque si corres instrumentado te va a dar todo, pero el problema, digamos, es que hay 5 años forzosos entre una corrida de instrumentado y la otra. Entonces, en medio tienes la posibilidad de detectar alguna bolladura o algún cambio de diámetro severo que no tenga que ver con la operación normal del tubo, generalmente porque le pegaron. También que le peguen al tubo, pues lo abollan y reducen el diámetro y se puede llegar a intuir en estos resultados. Luego tenemos las estaciones. Esto fue el 28 de septiembre del 2020. Tenemos la terminal de importación en el kilómetro 0 y la compresora NACO. Y luego dice DDB. ¿Qué es DDB? DDB es detección sobre el derecho de vía. Las detecciones generalmente se hacen en las válvulas que hay en medio del sistema, porque cuando pasa el diablo genera una deflexión de la curva que te dice que ahí está el equipo. Entonces aquí lo más probable es que en esos 13 kilómetros no haya válvula y solo esté el derecho de vía. Entonces es muy probable que el equipo que se ingresó se le haya puesto un emisor, generalmente es electrónico, y hay algún receptáculo para ingresarlo, o el diablo es hueco en algún punto y se le puede ingresar ahí el emisor, y tú tienes un detector afuera. Entonces el detector puede ser localizado sobre el derecho de vía, ahí sobre el suelo, y son puntos estratégicos donde el tubo se acerca más a la superficie, probablemente cruces de ríos o de vertientes de ríos o cruces carreteros. Aunque aquí no hay carreteras, es el desierto. Y pues ahí están las detecciones, en el kilómetro, en el metro 500, en el kilómetro 2, kilómetro 4, kilómetro 6, 8, 10, 12, 13. Ese fue un desplazamiento, digamos, rápido en camioneta de detección tras detección. Por eso es importante que la velocidad no sea tan alta en este primer tramo. Y bueno, ahí está la velocidad programada con sus tiempos contra la velocidad real. Y es importante recalibrar la velocidad, o sea, detectar el error de la velocidad para irla reportando y cómo se va actualizando. La velocidad fue cayendo. Pero hay que ver qué notas son importantes, observaciones. Tenemos el pateo del equipo, luego tenemos, se detuvo el equipo pasando el kilómetro 2 por la salida de la compresora y no fue posible detectarlo. O sea, de los 13 kilómetros que tiene el tubo,
apagaron la compresora en el kilómetro 2. O sea que hay continuidad del equipo, o debe haber continuidad del equipo desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 13, con el compresor apagado. ¿Y en qué parámetro se ve? En la velocidad. La velocidad bajó a la mitad. Pero si la velocidad bajó a la mitad, el flujo bajó a la mitad, habría que ver la presión no se modificó mucho. Pero eso quiere decir que alineaste el quemador. No hay otra, y se me hace raro porque nunca lo reportaron. Nunca. No recuerdo que haya reportado alguna vez alinear el flujo de la cubeta a quemador para recibir el equipo. Y sin duda es necesario, y es lo que podemos intuir aquí, porque en el kilómetro 2 apagan la compresora, la velocidad se va a la mitad, pero ¿de dónde sale ese flujo? De una alineación a quema. Porque si no tienes lo que puedes hacer también es meter el compresor a recirculación para bajar el flujo, aunque no es necesario en este caso. Recircular es cuando el equipo de compresión tiene que bajar un flujo mínimo tal que el compresor se tiene que apagar, y lo que haces es abrir una línea que conecta la descarga con la succión para suministrar el flujo de relevo y que pueda manejar el flujo mínimo ligeramente por arriba del mínimo, porque está recirculando el gas. Pero bueno, no tengo que hacer eso aquí, porque si recirculas tienes que tener el compresor prendido. Aquí lo que importa es apagar el compresor. Después el equipo no se detectó, probablemente la velocidad nos ganó, o fue difícil saber si estaba delante de nosotros o atrás. Probablemente el equipo sufrió un paro total, pero aquí es importante conservar la inercia del equipo. Entonces, la ventaja que tienes aquí al apagar el compresor, ¿y por qué hacerlo en el kilómetro 2? Es que si vas en el kilómetro 2 y apagas el compresor, tienes 11 kilómetros de distancia para que el diferencial se pueda recuperar al comportamiento de un gancho. Cuando un sistema se apaga, se debe cerrar también. Aquí lo que pasa es que no se está cerrando. O sea, se apagó de la salida, pero la entrada sigue. Entonces, si tú lo haces en el kilómetro 2, tienes la ventaja de que hacia adelante todavía el flujo no viene de manera contraria. Porque el flujo no está saliendo, está chocando, está regresando. Entonces el flujo va a venir de manera contraria, pero la presión está cayendo. Entonces tienes la ventaja de tener más tiempo para recuperar la presión. Y lo que va a pasar con el diablo es que no se va a frenar luego, se va a ir frenando hasta el punto en el que alinees la cubeta de recibo a quemador o a despogue para simular el flujo de la corriente, que son los 40 millones. Entonces, esos 40 millones que están arriba son flujo, pero ese flujo puede ser interpretado como una cuota. Entonces, la cuota puede ser que durante toda la corrida se pronostique que sea de 40. Entonces, yo lo que quiero darles a entender, y estoy tratando de explicarlo, es que hay valores como el flujo que son sobre el tiempo. Y en el momento que apagas el compresor, el flujo se va a cero y lo mandas a quemador. Pero ¿cuál fue el flujo durante toda la corrida? Si tuviste primero un flujo de 40 y luego lo disminuiste a 20 por quemador, el flujo no es de 40 en realidad. Hay que tener cuidado con ese dato de 40 que está ahí, porque puede ser que incluso en la práctica patees con 50. Y vayas disminuyendo hasta apagar el compresor y mandar a quema. Lo que estoy pensando es si tener el flujo a 50 ayuda a empujar más el diablo, o puede ser perjudicial, porque al momento de que se apaga el compresor, el flujo de retorno es mayor y corres el riesgo de que se aviente el diablo para atrás. Entonces, platicando ya todo eso, parece ser que lo que vemos aquí es que ese valor de 40 millones reportado en la corrida, en una corrida donde se va a apagar el compresor, es un valor de flujo al momento del pateo. Ese valor se va a ir a cero cuando se apaga el compresor y se va a trasladar a un venteo, pero al final el volumen total del flujo no va a ser 40, va a ser un valor menor porque se apagó el compresor.
¿va? Entonces hay que tener conciencia de todo eso porque al final eso es lo que se reporta. Y es la manera en la que te obedecen en campo. Las instrucciones creo que no van más allá de eso. El operador rara vez te va a decir, oye, ¿por dónde venteo? Y si te lo preguntan, pues tienes que decirme, ¿no? Y yo le diría, ¿a poco no revisaste tu procedimiento? ¿No traes un procedimiento? O sea, le cambiaría totalmente la conversación, porque así se maneja esto. O sea, el chiste no es que le pregunten al cuarto de control a los encargados de hacer la logística, oye, ¿qué válvula? Eso ya está definido porque ellos ya traen un procedimiento preparado. Entonces, aquí lo importante el día de la corrida, de la ejecución del mantenimiento, es tener las condiciones adecuadas y saber por qué pueden llegar a cambiar. Entonces, un operador en campo no te va a decir, oye, no quiero abrir el venteo y quiero dejar el compresor apagado. No se puede, porque tienes que desplazar el diámetro. Entonces, más bien, dime cuánto tiempo te vas a tardar en hacer el switch o la conmutación de la ruta crítica normal hacia el compresor para que ahora sea la del venteo. ¿Y cómo se puede hacer eso? Conservando los diferenciales, ¿no? O sea, tú tienes que tener bien estimados los diferenciales para que en el momento que abras la línea del quemador o del venteo tenga la presión adecuada de acuerdo al diferencial que está manejando la corrida de diablos, para que el flujo pueda converger de manera adecuada y sobre todo la apertura de las válvulas sea inmediata, porque hay válvulas que solo pueden abrir cuando la presión es igual de un lado y de otro, y para que la presión sea igual de un lado y de otro hay que utilizar válvulas intermedias, que son las bypass, que son válvulas macho, que se están manipulando todo el tiempo y que seguramente fueron manipuladas para hacer la conmutación al tren de desfogue. Cuestión que no está reportada aquí. ¿Qué es lo más cañón que puedes tener al abrir una válvula y que no esté igualada a la presión? Que tengas congelamiento. Pero eso solo va a pasar cuando la presión la tratas de reducir un valor más allá de la mitad. Si tienes una presión de 500 libras, esa presión la regulas a máximo 300. Llegando a 250 puedes tener congelamiento de la línea por efecto de Joule-Thomson. Muy bien, entonces aquí ese tipo de material de lo que se sacó lodo aceitoso. ¿De dónde salió la humedad? ¿De dónde salió el líquido? ¿Se puede investigar? No tendría que haberlo. Es un ducto de importación. Entonces, si hay condensado, hay que ver si no es agua. Lo más probable es que no, porque el problema del agua se soluciona desde el principio. Y en este caso está asociado a que el CPG de Estados Unidos, que están procesando el gas de producción de fracking, tiene sus tratadores de agua. O sea, ellos no envían agua para acá o no envían gas con alta humedad y está llegando aceitoso. Entonces habría que ver la cuestión de si está condensando, si hay una porción de condensables adentro de la línea, que la tiene que haber, ¿no? Si no, ¿de dónde sale? Pero bueno, lodo aceitoso. El aceite de las válvulas. Estoy pensando la cuestión de mantenimiento de las válvulas. Es en el cuerpo externo, en el contacto del cuerpo de las válvulas de la entrada de la válvula con el cuerpo de la válvula. Se ha comentado que puede llegar a haber inserción de aceites lubricantes tanto de la compresora como de la válvula. No lo creo, pero bueno, ahí está. Hay que revisar la calidad del gas. Si la calidad del gas está bien en 24 horas y no arroja valores por arriba de humedad o de licuados, todo está bien y pues hubo por ahí una fuga de algo afuera. Luego tenemos volumen aproximado, son 3 litros. No es nada, es muy poquito. Probablemente incluso sea hasta lubricante de la misma cubeta con el que limpiaron la cubeta al momento del pateo o del recibo. Y bueno, observaciones. Dice, se observa daño aparente en 5 de los 6 discos de sellos, 2 de ellos con pérdida de material y una agarradera del cuerpo del equipo un poco deformada. La corrida fue satisfactoria y las piernas. Entonces, esa sería la corrida contra compresor y vamos a compararla con la corrida que no es contra compresor, la que sería adelante. Entonces, regresando al diagrama,
Vamos a realizar nada más estas dos corridas, la anterior y la siguiente. Entonces, la corrida que se realizó o el reporte que se realizó sería de la importación. Ahí hay una casita, esa casita sería la transferencia de custodia entre Estados Unidos de América y México. Tenemos aquí la estación, entregas, son 13 kilómetros, 40 mmPCM. Sacaste el compresor para recibir y la corrida que sigue sería de la descarga del compresor a la siguiente trampa de diablos, que parece que es Huitaca, trampa de diablos Huitaca, CHBGN 0151, y la presión va de 676 a 658. En esta corrida no hay venteo, el flujo nos da el flujo del tubo, aunque se puede hacer un venteo en la estación, simplemente por el hecho para que el diablo se pegue hasta la pelota. ¿Hay imágenes? Bueno, revisamos las imágenes después, pero el diablo va a entrar a la cubeta. ¿Por qué entra a la cubeta el diablo? Porque está la línea de pateo que está abierta. Entonces, el diablo va, si todo sale bien, a fluir con la línea hasta la línea de pateo, y es ahí donde cabecea, choca contra la línea de pateo y se queda, digamos, ahí ahogado. Entonces, todavía falta un tramito para llegar hasta el tope de la charmela. Ese tramo se alcanza abriendo el venteo y permitiendo que el diablo termine de hacer su flujo. Entonces, nada más jalarlo un poco. Ese venteo es alta presión, incluso 800 libras. Yo no lo recomendaría hacer. Estoy pensando, hay ambigüedades en los procedimientos, porque sí se puede recibir el diablo teniendo el flujo hasta el pateo, porque del pateo hacia adelante dejas que eso sea para la sociedad. Pues también puede caber la filosofía de que no hagas venteo. Lo que pasa cuando recuerdo todas esas cosas, recuerdo que siempre dicen, hay que hacer el venteo forzosamente para jalar el diablo ese cachito de la cubeta que falta para que llegue hasta el tope. Pero a veces me quedo pensando si es una recomendación que te haga hacer esa ejecución en campo para poner en riesgo la operación cuando no se debe de hacer. También hay que ponerse a pensar mucho eso. ¿Por qué luego te dice que hagan las cosas cuando en campo posiblemente no las están haciendo? Entonces, yo estuve en campo y se los puedo decir, un venteo a 300 libras es lo máximo que yo permitiría. Si no son las 300 libras, tiene que haber patín de venteo con regulación incluida. O sea, lo que yo haría es, ¿quieres ventear? Conecta tu venteo a un área de regulación a 300 libras y le ponemos un manche en medio. Y hay que regular el venteo, pero partiendo del consumo de las 300 libras. O sea, abres primero el venteo de 300 libras hasta que baje a 250 y vas abriendo la cubeta. Así fácil. O sea, estas 300 son máximas. Venteame las 300 y cuando ya vayas en 250, abre a las 600 y ya vas haciendo ese venteo. Yo haría eso. A veces no hay la instalación suficiente en campo y según se ven 800 libras para terminar de jalar el diablo. ¿800? Según se la lleva. Ok. Aquí me dice, termina de ventear para jalar el diablo. Yo no lo haría. Yo no lo haría y nunca lo he ordenado. Entonces, el diablo tiene que llegar naturalmente hasta la área de pateo. El ducto es un ducto que viene así, choca con una válvula, ¿no? Esta válvula es la válvula de entrada a la trampa. Choca y se va, da vuelta y está la otra trampa. Entonces el chiste es abrir esta válvula y el diablo ya entra. ¿Y qué es lo que va a encontrar aquí adentro? La línea de pateo. Esa línea de pateo se conecta con el ducto y es donde tiene continuidad el tubo. Entonces cuando pasa el diablo aquí, se debe de quedar aquí. Y la porción que hay entre la línea de pateo y la charrera donde sacas el diablo debe ser para acumular la sociedad. Pero hay quien me dice, mándalo hasta allá y aquí tal vez el pateo sale y ya lo puedes jalar. Se supone que eso dice la teoría, pero yo no lo haría si no tengo esta recomendación de tener un área de presión invadida a baja presión. Son los principios. Ustedes lo vieron en Escobedo. Las estaciones deben tener área de baja y área de alta. ¿Sí? ¿Para qué? Para mejores controlados con estrellas. Vayan a traer.
Ahora, la otra que puedes hacer, es que aquí, les digo, lo estoy viendo todo desde el plan de logística y a veces pareciera que no se ven las soluciones, pero las soluciones son conjuntas. Entonces, la otra que podría hacer es, dame tu procedimiento, ¿te quieres vender? Va, dame tu procedimiento para que lo sometamos a revisión y sea aprobado. El problema es que si yo firmo el procedimiento con un vende de 800 libras, me expongo a que pase algo, ¿no? Porque tan solo que el operador se caiga por la apertura de las 800 libras. ¿Qué tema, ¿Qué tema? Ojalá tenga la oportunidad de conversar a mis compañeros para que vengan, el del marino sobre todo. Ojalá tenga la oportunidad de discutir un verteo de alta presión. Según yo, no se hace así tan fácil arriba de la puerta. Es mucha presión. Muy bien, entonces vamos al reporte. Si se hace, suena a un nivel que no les sorprendería estar ahí al lado de la operación. Ah, ya. Esa es la sugerencia. También no se hace del venteo, te alejas, mínimo que unos. Yo creo que te tienes que incluso meter a la caseta. Yo no lo había llevado. Luego en el siguiente tramo de la compresora NACO, así se llama el municipio que está contiguo a Arizona, es de NACO a Itaca. Pero vean aquí el rango de longitud ya es mayor, del kilómetro 13 al kilómetro 78, son 60 kilómetros, 60 y algo. Es un valor más cercano a los 90. 65 kilómetros, ¿no?, de corrida de diablo, y el ducto se ve ya con válvulas en medio. O sea, tienes la compresora NACO, el recibo de la compresora, válvula de seccionamiento Zaragoza, otra válvula de seccionamiento del kilómetro 56, es una troncal, dice BT, válvula troncal. Puede ser que sea un usuario que tiene su válvula. Es importante que se mencione troncal porque las válvulas troncales se cierran cuando el diablo pasa por la troncal. En el momento que el diablo está pasando por la interconexión, hay que cerrar la troncal, que el diablo pase, y ya luego que el diablo pasa, abre. ¿Para qué? Para que la sociedad se quede en el ducto de la corrida y no se vaya a los puntos del usuario. Luego tenemos válvula de seccionamiento canaleano y la trampa pitaca. Vamos a ver la velocidad es menor, 3.3 metros sobre segundo. Flujo, 70 millones. ¿Cómo estuvo? O sea, la velocidad es menor, pero el flujo es mayor. ¿Cuál es la respuesta de Mancini en eso? La longitud te permitió manejar un diferencial totalmente diferente al que está en la succión. Oye, ¿por qué no manejaste lo mismo en la succión? ¿A poco? O sea, sí va a ser diferente el diferencial, pero no puedes manejar lo mismo. La pregunta es, ¿por qué tendrías que manejar lo mismo? Ah, porque el sistema normalmente opera con dos centrales que tienden a 80, porque cada una maneja 40. Y tú me has dicho que el flujo es lo importante. Entonces, el flujo es lo importante porque no manejo 80 en la succión. ¿Por qué te va a ganar el diablo? Si con trabajo lo detectaron y tuviste que sacar el diablo del kilómetro 2. Y es otra, yo la quiero sacar al kilómetro 2. ¿Cuál va a ser tu flujo real de la corrida si voy a mandar a fosa de quema? No va a ser ese. Entonces ahí es donde empieza a converger toda la información y hay estos loops, por así decirlo, de comunicación, donde la decisión al final es logística de que tiene que llegar a detectarlo, si no, no llegan. Sumado a que hay que apagar la compresora. Es importante. Sacarla al kilómetro 2 para que te permita empacar hacia adelante y que el diablo se pueda seguir moviendo. Hay que tomar la decisión. Es que si tienes diferencial, ahí cuál es la que. Si tienes diferencial, yo permitiría que avanzara incluso más el diablo. ¿Cuál es la máxima ahí? La máxima dice que los movimientos operativos de recibo los debes hacer al menos 500 metros antes de que el diablo llegue.
y tienes una longitud entre 500 metros y la válvula de seccionamiento está antes. Esa válvula de seccionamiento está antes, mínimo 5 kilómetros antes. Pero aquí son 13 kilómetros. Todo eso jugó. Todo eso jugó y yo creo que si hiciera el procedimiento mañana, contemplaría lo mismo. Apagar la compresora cuanto antes al 25% de longitud del tubo para permitir un colchón hacia adelante de presión a la baja que le permite tener toda inercia al diablo y hacer el cambio al desborde. La otra. Sacar el compresor cuanto antes es importante también por el tiempo de atraso que hay en la transferencia de la comunicación hasta que llega al operador de la compresora y el tiempo que tarda el operador de la compresora en sacar la información de la compresora. Porque hay que ir disminuyendo revoluciones. Apagar el compresor no es mandarlo a cero, es ir disminuyendo sus revoluciones hasta que salga totalmente de operación. Y es otra, si va a bajar 40 millones durante la corrida en la sección, tienes que hablar con los usuarios para que durante la corrida de diablos su consumo también lo baje, o si lo quieren mantener, recuperar la cuota después de que corre este diablo. Esa reducción que hubo en la importación tiene que recuperarse para que se vuelva a importar, pero ahora además. Entonces puede ser que durante el día, en vez de tener 80 millones, que debería ser lo normal, tengas 81. Para recuperar ese millón, hay que calcularlo, depende del tiempo que te quede para cubrir el día. Y si el flujo bajó durante la corrida, ver que el tubo no se desempaque, porque adelante vas a tener un tubo con 40 millones en la compresora, pero con 80 o 70, lo que hayas tú agendado de disminución de consumo, pero la presión se te va a caer, pues hay que recuperarlo. Se puede jugar así con el tubo, mientras los diferenciales en tu trazo pues no tengan pendientes tan abruptas, ¿no? Una pendiente muy abrupta es que le estás exigiendo mucho flujo al tubo y probablemente en un punto tengas alta presión. Muy bien, pues ahí están las detecciones. La compresora NACO es el pateo, luego tenemos una detección sobre el derecho de vía. Está la válvula de seccionamiento Zaragoza, localizada en el kilómetro 15 aproximadamente. Luego está el derecho de vía, detección sobre el derecho de vía, la válvula troncal de Cananea, la válvula de seccionamiento Cananea del parque industrial, derecho de vía, derecho de vía, derecho de vía, y la 3 Huitaca. Interesante. En su momento se nos pidió a mí buscar clientes para que consumieran de este tubo, del tubo de Carso, perdón, y había que contemplar esto, que consumen realmente del tubo del Senagas. No quería quitarle el consumo del Senagas. ¿Se puede? ¿No se puede? Sí se puede, manejando la filosofía de que este tubo debe ser solamente para las centrales. Entonces, eso es lo que pasó con la construcción de nuevos tubos. Hubo la convergencia de clientes. Oye, ¿por qué? ¿Nada más así porque sí? No, por el precio del gas. Los nuevos pozos que incorporaron gas a los nuevos ductos, se supone que es gas más barato y cada vez más barato. O el proveedor trata de colocar su gas de la manera más barata en el mercado. Desconozco cuánto anda el gas. Según yo, ese no varía por la guerra, porque no dependemos de un mercado de gas natural licuado, de barcos, y todavía no lo estamos generando. La verdad, no sé qué tan complejo se vuelva la estimación del precio del gas natural con su relación con la exportación de gas natural licuado. Pero bueno, en la actualidad solo depende de la disponibilidad de molécula en Texas, y pues ahí no hay guerra, ¿no? Entonces, aquí están las detecciones, las horas, lo programado contra lo real, la velocidad, la programada, toda debió haber sido la misma, sufrió ligeras modificaciones, y en las anotaciones nada más tenemos envío de equipo de limpieza, problemas de afectación y el recibo de equipo de limpieza. Tenemos arriba la medición de los discos, que es la guía A y la guía B, y en medio un montón de copas. Ahora, este diablo no se corrió igual que el diablo pasado. A ver, el diablo pasado, ¿qué fecha fue? Fue un 28
de septiembre, y estamos hablando que este otro diablo fue el 29 de septiembre, entonces un día después. Entonces puedes, este ducto tiene 5 tramos, puedes correr, cuando corres limpieza, que es una vez cada 6 meses, corres el primer tramo el lunes, el segundo tramo el martes y así. O puedes correr el mismo tramo lunes, martes y miércoles, sus corridas de limpieza. O de limpieza, y si le quieres meter placas calibradoras, o pueden ser 3 de limpieza. Debe ser lunes, limpieza, martes, limpieza, miércoles, placas calibradoras, jueves, geómetra y viernes el inspectado. Entonces, ese sistema hacía eso, ¿no? De que son 5 tramos y uno por día. Y iba a recorrer todo el derecho de vía. Sedimento lodoso, aceitoso, adherido al cuerpo del equipo. Les digo, muy probablemente sea el lubricante de la cubeta con la que hicieron el sello de hermeticidad al momento de volverla a cerrar de la correa pasada. 0.5 kilogramos. Probablemente dice eso. Hay que cuidar que cuando hagan trabajo de soldadura, que se rompió el tubo, que lleguen a reparar, que no dejen franelas adentro o herramientas. Se recupera el equipo de limpieza con todos los elementos en buen estado, solo con un poco de sedimento adherido a él. Sus discos presentan un desgaste normal en su perímetro exterior. El resultado de la correa de diablos fue satisfactorio. Muy bien, pues eso sería la cuestión de correa de diablos. En su ejemplo práctico del sistema de bolsillo, un sistema que está aislado del Sistema Nacional de Gasoductos, sería el segundo sistema que tiene a su cargo el Senagas, aparte del SNG. Su kilometraje es de 279 kilómetros, me parece. No se compara con la red tiene como 8,000 kilómetros de media. Este mide 200, no es el primer gasoducto que hubo en Sonora para transportar gas. Ya después de aquí le siguió el sistema Sierrita, que fue la primera conceptualización para bajar a Guaymas. Aquí hay un sistema que entra, que es el sistema Sierrita, y sigue hasta abajo por este derecho de vía hacia Sinaloa, que el punto final se supone que es Topolobampo, donde está el cruce hacia Chihuahua. Entonces, aquí entra una importación de Kinder Morgan. Esta también es Kinder Morgan. Aquí hay otra importación de Kinder Morgan que baja a Sierrita. Sierrita es el punto donde actualmente llega Pitiquito. O sea, el gasoducto Samsa viene de Ciudad Juárez a Pitiquito. Aquí en Pitiquito choca con Sierrita y baja a Sonora, que está aislado de esto, no está interconectado. ¿Dónde se podría interconectar? En Cananea o en Santana. Son los únicos 2 lugares donde se puede interconectar, pero no tiene caso. Para finalizar, lo que sí estaba proyectado y nunca se hizo, porque era acabar con operaciones de tubo. El sistema Sierrita choca con el SAMSA y sigue bajando. Hay un punto donde pasa cerca de Hermosillo. Entonces, hubo un proyecto que era interconectar ese ducto entre estas 2 interconexiones, que es Hermosillo y Fenosa. Y ellos decían, no sé por qué lo decían así, la verdad, darle gas al tubo de manera inversa. Lo decían porque me parece que iban a inyectar más cercano a Hermosillo, había varios puntos de interconexión, pero el chiste es que el flujo fuera hacia Fenosa. Pero ese tramo es muy corto, no son ni 20 kilómetros, ha de ser como esto o menos. Entonces, lo que querían hacer era, con el sistema de importación de Sierrita, darle gas de manera inversa al sistema de Hermosillo. Lo de manera inversa, ¿para qué? Si haces eso, sacas de operación la compresora y el objetivo sería abastecer a esto al revés, desde abajo hacia arriba. ¿Por qué no se hizo? Porque ese gas tiene que ser el gas de Carso, no estoy pensando ahorita. O sea, si quieres competirle este gas, vas con el gas de Carso, bajas aquí hacia arriba, que es Pitiquito, es la posición 23, de válvula, baja el gas y entregas aquí. No sería gas de Carso, sería cota de Carso. Nunca se contempló, nunca se hizo, pero la tirada era que este sistema, hasta su consumo final, que vendría siendo este de manera inversa, fuera abastecido de Hermosillo hacia Sonora, pero eso significa sacar de operación la estación de formación NACO o dejarla de respaldo, pero también por eso no se hace. Sacar de operación la estación, todo lo que implica correr al personal,
sacar de operación los equipos, darles mantenimiento. No se hizo, sigue funcionando así. Pues sería todo. Nos vemos hasta semana. El martes los veo. Gracias. Sí, sí.